26. La triple concupiscencia. 30 de abril del 80 a 4 de mayo del 80. Durante nuestra última reflexión hemos dicho que las palabras de Cristo en el Sermón de la Montaña hacen referencia directamente al deseo que nace inmediatamente en el corazón humano. Indirectamente, en cambio, esas palabras nos orientan a comprender una verdad sobre el hombre que es de una importancia universal, y esta verdad sobre el hombre histórico de importancia universal hacia la que nos dirigen las palabras de Cristo, que son tomadas de Mateo 5, versículos 27 y 28, parece que se expresa en la doctrina bíblica sobre la triple concupiscencia. Nos referimos aquí a la concisa fórmula de la primera carta de San Juan 2, 16 y 17. Todo lo que hay en el mundo, concupiscencia de la carne, concupiscencia de los ojos y orgullo de la vida, no viene del Padre, sino que procede del mundo. Y el mundo pasa, y también sus concupiscencias, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Es obvio que para entender esas palabras hay que tener muy en cuenta el contexto en el que se insertan, y es decir, el contexto de toda la teología de San Juan, sobre la que se ha escrito tanto. En la primera parte, sin embargo, las mismas palabras se insertan a la vez en el contexto de toda la Biblia y pertenecen al conjunto de la verdad revelada sobre el hombre, y son importantes para la teología del cuerpo, y no explican la concupiscencia misma en su triple forma, porque parecen presuponer que la concupiscencia del cuerpo y la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida sean de cualquier modo un concepto claro y conocido, sino que en cambio explican la génesis de la triple concupiscencia al indicar su proveniencia no del Padre, sino del mundo. La concupiscencia de la carne y junto con ella la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida está en el mundo, y a la vez viene del mundo. No es como un fruto del misterio de la creación, sino como un fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal en Génesis 2:17. En el corazón del hombre lo que fructifica en la triple concupiscencia no es el mundo creado por Dios para el hombre, cuya bondad fundamental hemos leído más veces en el Génesis 1. Y vio Dios que era bueno todo lo que había creado. En cambio, en la triple concupiscencia fructifica la ruptura de la primera alianza con el Creador, con Dios Elohim, con Dios Yahvé. Esta alianza se rompió en el corazón del hombre, y sería necesario hacer aquí un análisis cuidadoso de los acontecimientos descritos en el Génesis 3, 1 al 6. Sin embargo, nos referimos solo en general al misterio del pecado en los comienzos de la historia humana, efectivamente, solo como consecuencia del pecado y como fruto de la ruptura de la alianza con Dios en el corazón humano, en lo íntimo del hombre, el mundo del libro del Génesis se ha convertido en el mundo de las palabras de San Juan 1, 2 y 15, 16. Lugar y fuente de la concupiscencia. Así pues, la fórmula según la cual la concupiscencia no viene del Padre, sino del mundo, parece dirigirse una vez más hacia el principio bíblico. La génesis de la triple concupiscencia presentada por Juan encuentra en este principio su primera y fundamental dilucidación, una explicación que es esencial para la teología del cuerpo, para entender esa verdad de importancia universal sobre el hombre histórico, contenida en las palabras de Cristo durante el Sermón de la Montaña en Mateo 5, versículos 27 y 28. Debemos volver una vez más al libro del Génesis y detenernos una vez más en el umbral de la revelación del hombre histórico, y esto es tanto más necesario en cuanto a que este umbral de la historia de la salvación es al mismo tiempo el umbral de auténticas experiencias humanas, como lo comprobaremos en los análisis sucesivos. Allí revivirán los mismos significados fundamentales que hemos obtenido de los análisis precedentes, como elementos constitutivos de una antropología adecuada y un substrato profundo de la teología del cuerpo. Puede surgir aún la pregunta de si es lícito trasladar los contenidos típicos de la teología de San Juan, que se encuentra en toda la primera carta, especialmente en 1, 2, 15, 16, al terreno del Sermón de la Montaña, según Mateo, y precisamente de la afirmación de Cristo, que es tomada de Mateo 5, versículos 27 y 28, y dice:
Habéis oído que fue dicho, no adulterarás, pero yo les digo que todo el que mire a una mujer deseándola ya adulteró con ella en su corazón. Volveremos a tocar este tema más veces. A pesar de esto, hacemos referencia desde ahora al contenido bíblico general y al conjunto de la verdad sobre el hombre que es revelada y expresada en ella. Precisamente en virtud de esta verdad tratamos de captar hasta el fondo al hombre que indica a Cristo en el texto de Mateo 5, 27 y 28, es decir, al hombre que mira a la mujer deseándola. Esta mirada, en definitiva, ¿no se explica acaso por el hecho de que el hombre es precisamente un hombre de deseo en el sentido de la primera carta de San Juan y más aún, que ambos, y esto es, el hombre que mira para desear a la mujer que es el objeto de tal mirada, se encuentran en la dimensión de la triple concupiscencia que no viene del Padre, sino del mundo? Es necesario, pues, entender lo que es ese bíblico hombre de deseo para descubrir la profundidad de las palabras de Cristo según Mateo 5, 27 y 28, y para explicar lo que signifique su referencia que es tan importante para la teología del cuerpo al corazón humano. Volvamos de nuevo al relato yahivista en el que el mismo hombre como varón y mujer aparece al principio como un hombre de inocencia originaria antes del pecado original, y luego como que aquel ha perdido esta inocencia, quebrantando la alianza originaria con su Creador. Y no intentamos hacer aquí un análisis completo de la tentación y del pecado según el mismo texto del Génesis 3, versículos 1 al 5, la correspondiente doctrina de la Iglesia y de la teología. Solamente conviene observar que la misma descripción bíblica parece poner en evidencia especialmente el momento clave en que el corazón del hombre se puso en duda en el don. El hombre que toma el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal hace al mismo tiempo una opción fundamental y la realiza contra la voluntad del Creador Dios Yahvé, aceptando así la motivación que le sugiere el tentador. No, no moriréis. Es que sabe Dios que el día de el que comáis, se os abrirán los ojos y seréis como Dios, conocedores del bien y del mal. Según las traducciones antiguas, seréis como dioses, conocedores del bien y del mal. En esta motivación se encierra claramente la puesta en duda del don y del amor, de quien trae el origen y la creación como una donación. Por lo que al hombre se refiere, él recibe en don al mundo, y a la vez la imagen de Dios, es decir, la humanidad misma de toda la verdad de su duplicidad masculina y femenina, y basta leer cuidadosamente todo el pasaje del Génesis 3, versículos 1 al 5, para determinar allí el misterio del hombre que vuelve las espaldas al Padre, aun cuando en el relato no encontremos este apelativo de Dios. Al poner en duda dentro de su corazón el significado más profundo de la donación, y esto es el amor con un motivo específico de la creación y de la alianza originaria, especialmente en Génesis 3, 5, el hombre vuelve las espaldas al Dios que es amor, al Padre. En cierto sentido lo rechaza de su corazón, y como si le cortara de aquello que viene del Padre, así queda en él lo que viene del mundo. Abriéronse los ojos de ambos, y viendo que estaban desnudos, cosieron unas hojas de higuera y se hicieron unos ceñidores. Génesis 3:7. Esta es la primera frase del relato yahivista que se refiere a la situación del hombre después del pecado y muestra el nuevo estado de la naturaleza humana. ¿Acaso no sugiere también esta frase el comienzo de la concupiscencia en el corazón del hombre? Para dar una respuesta más profunda a esta pregunta no podemos quedarnos en esa primera frase, sino que es necesario volver a leer todo el texto. Sin embargo, vale la pena recordar aquí lo que se dijo en los primeros análisis sobre el tema de la vergüenza como una experiencia del límite. El libro del Génesis se refiere a esta experiencia para demostrar la línea divisoria que existe entre el estado de la inocencia originaria, especialmente en Génesis 2:25, al que hemos dedicado mucha atención en los análisis precedentes, y el estado de la situación del pecado del hombre al principio mismo. Mientras que el Génesis 2:25 subraya que estaban desnudos, pero no se avergonzaban de esto, el Génesis 3:6 ya habla explícitamente del nacimiento de la vergüenza en conexión con el pecado.
Esa vergüenza es como la fuente primera de la manifestación en el hombre, y en ambos, como varón y mujer, de lo que no viene del Padre, sino del mundo. Ejemplos: J. Bonserven, Épîtres de Saint-Jean, Paris, 1954, apéndice segundo. Duchesne, páginas 113 a 119. E. Brooke, Critical and Exegetical Commentary on the Johannine Epistle, International Critical Commentary. Edimburgo, 1912. Clark, páginas 47 a 49. Padre de Ambrogi, Le Epistole Catholique Turin, 1947. Marietti, páginas 216 y 217. Dodd de Johanni, Epístolas. Moffat, Nuevo Testamento, Comentarios. Londres, 1946, páginas 41 y 42. J. Hulden, A Commentary on the Johannine Epistles. Londres, 1973, Black, páginas 73 y 74. B. Preet, Letter di Giovanni, Roma, 1970, ediciones Paulinas, página 61. R. Schankenburg, de Johannes Fritzburgo, 1953. Herders, Theologischer Kommentar zum Neuen Testament, páginas 112 a 115. J.R.W. Stott Epistles of John, Tyndale New Testament Commentaries, Londres, 1969, páginas 99 a 101. Sobre el tema de la teología de Juan, en particular A. Follett, Le Mystère de l'amour divin dans la théologie jonique, Paris, 1972, en Gabalda, el texto hebreo puede tener ambos significados porque dice: «Sabe Elohim que el día en que vosotros comáis de él, del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, se abrirán vuestros ojos y seréis como Elohim, conocedores del bien y del mal». El término Elohim es plural de Eloha, pluralis excellentiae. En relación a Yahvé, tiene un significado particular, pero puede indicar el plural de otros seres celestes o divinidades paganas, como por ejemplo los Salmos 8, versículo 6, y el Éxodo 12, versículo 12, y Jueces 10, versículo 16, y Osías 31, versículo 1, y otros. Aludimos a algunas versiones: el italiano, Diverstre com Dio, concendo il bene in male. Pontífice y Bíblico, 1961. Francés, Boucherie comme de Dieu, qui connaissent la vie et le mal. Biblia de Jerusalén, 1973. Inglés, You will be like God, knowing God and evil. Versión estándar revisada, 1966. Español, Seréis como dioses, conocedores del bien y del mal. San Ausejo, Barcelona, 1964. Seréis como Dios en el conocimiento del bien y del mal. A. Alonso Schockel, Madrid, 1970. La audiencia general del 12 de diciembre de 1979. Aquí, señores, termina este capítulo y comenzamos el siguiente: la desnudez original y la vergüenza. Es el número 27 en el siguiente capítulo.